Y aquí en este video vamos a aplicar un poquito lo que es la parte gramatical. En una lectura que está en el librito de ustedes en la primera parte, creo que es en la página 491, está el poema que se llama Enigma del Cero. Entonces miramos el título, Enigma del Cero, como el misterio del cero, ¿cierto? Entonces es como lo que esconde el cero, es como lo que se oculta. Mira después cómo viene. Dice, alabo su plenitud. Punto. El sujeto es el cero. El adjetivo es enigma. Y luego dice, alabo su plenitud. ¿Cierto? Alabo su plenitud. ¿De quién? Del cero. Luego sigue la oración, dice, me gusta la esfera, ya cambió el sujeto. ¿Se dan cuenta que ya me está hablando desde la esfera, no el cero? Me gusta la esfera y nunca le reprocho su circuito cerrado. ¿Su de quién? De la esfera. Más adelante, en la tercera estrofa, dice, ahora su triple triunfo, el año 2000, nos vuelve como sombras de otro milenio. Seres del cero, coma, ceros a la izquierda de sus tres lunas llenas. De sus tres lunas llenas. Ceros, mira dónde comienza la coma, dónde termina la coma, y luego dice ceros a la izquierda, ya me cambió el sujeto. De sus tres lunas llenas. Entonces está haciendo asociación a los ceros. Y luego mira las preguntas que asociaba el examen con respecto a este poema. Mira la pregunta 19. En la expresión inicial del poema alabo su plenitud. ¿Se acuerdan cuál era el título? Enigma del cero. Y ahora me dice, el adjetivo posesivo su se refiere a, decía el título, enigma del cero. Y luego decía, alabo su plenitud. Su hace referencia al sujeto que se estaba mencionando que era el cero. La respuesta, por lo tanto, sería la B. La A no, porque es el adjetivo. La C es otro sujeto del que se hablaba más adelante y el circuito nunca se mencionó. La respuesta, por lo tanto, es la B. Mira la 20. Según el poema Circuito Cerrado, es un modo de representar. ¿Se acuerdan que terminaba la oración y luego decía, me gusta la esfera? Ya cambiaba el sujeto. Y nunca le reprocho su circuito cerrado. ¿Su de quién? Del sujeto que se mencionaba que era la esfera. Entonces comienzo a descartar. ¿Es un modo de representar el cero? No, el cero era el sujeto del inicio. El anillo nunca se mencionó. La esfera, sí, claro, ese era el sujeto de esa oración. El aro, no. La respuesta es la C, la esfera. Mira la pregunta 21. Cuando en el poema se habla de las tres lunas llenas, se quiere señalar. ¿Se acuerdan en la tercera estrofa, las tres lunas llenas? Dice, y nunca le reprocho su circuito cerrado, y más adelante hablaba de las tres lunas llenas, de los tres ceros, pero si ustedes lo miran el poema más detalladamente, las tres lunas llenas, miran dónde está la coma y cuál era el sujeto, dice los tres ceros, y luego hablaba de las tres lunas llenas, esas tres lunas llenas estaba haciendo referencia a los ceros, por lo tanto la respuesta sería la D. La A no, porque las lunas serían pues los astros y ahí no se está mencionando ella misma. En los años 90 nunca se mencionó eso. Al enigma, eso no estaba dentro de la oración. De las tres lunas llenas de los ceros, que era el sujeto que se estaba mencionando en esa parte. Entonces, la respuesta, por lo tanto, es la D. Aquí seguimos con aplicación de categorías gramaticales. Aquí vamos a aplicar un poquito lo que son los verbos. Entonces, miras el título, Agua Supercrítica. Esa es una lectura que ustedes también tienen en su librito. Creo que está en la página 496. Entonces, miren la primera parte. Está hablando que Islandia, que donde que linda con los volcanes, y entonces habla de como la descripción física y la ubicación de ella. Y entonces mira en la pregunta 50, dice, en la expresión, en Islandia, cavar un pozo de 2,5 kilómetros de profundidad que produce vapor seco de unos 235 grados centígrados y que puede suministrar poco más o menos 5 megavatios de electricidad cuesta alrededor de 4 millones de dólares americanos. El verbo de la oración es. Entonces, si ustedes miran, en esa oración se manejan varios verbos. Dice en Islandia cavar, ahí está el primer verbo. Dice van a cavar un pozo y ese pozo va a producir vapor, ahí va el segundo verbo.
y puede suministrar megavatios, entonces ahí va el tercer verbo y todo eso cuesta 4 millones de dólares americanos. Van 4 verbos en esa oración. Y la nacional me está preguntando que cuál es el verbo de la oración. Muchachos, cuando vimos estructura de la oración, yo les decía a ustedes que las oraciones pueden tener varios verbos, pero siempre hay un verbo alrededor del cual se mueve toda la situación. Entonces comienzas a descartar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cavar un pozo. ¿Por qué? Porque ese pozo tiene que producir un vapor. ¿Para qué? Para suministrar electricidad. Eso es lo que se va a hacer. Pero todo eso cuesta 4 millones de dólares americanos. ¿Cuál es el verbo de la oración? Si ustedes miran, el verbo cuesta es un verbo que está en indicativo presente. Y al conjugarlo en infinitivo sería costar, en gerundio sería costando, en participio sería costado. Entonces cuando yo lo conjugo, yo cuesta, tú cuestas, él cuesta. Si voy a hacer todo eso, tengo que pagar. Yo no puedo cavar un pozo que va a producir y que va a suministrar si no pago. Entonces primero pago, que es lo que cuesta, y luego sí puedo hacer todo eso. Por lo tanto, el verbo de esa oración es cuesta. La respuesta es la B. Mira la pregunta 51. Dice en el párrafo 2, el cambio de la construcción verbal pudiera explotar por explotar no altera el significado de la oración. Entonces están diciendo que reemplaza el verbo pudiera por uno de los 4 que están ahí. Entonces tú comienzas pudiera, podrá. Es que pudiera es de posibilidad y podrá está como más de afirmación. Puede, pudiera, puede, explotar. Pudiera, hay una regla en la conjunción de los verbos que dice que todos los verbos al conjugarlos que terminen en cobrare se cambian por sa-se. Si yo pudiera, si yo pudiese, por podría, no. Ahí sería pudiera sin que cambie su sentido y que cambie el significado de la oración, sería pudiera por pudiese. Por lo tanto, la respuesta es la C. Y mira la pregunta 52. Tierra y círculo ártico aparecen en mayúscula en el texto porque, esas son reglas gramaticales. Entonces tú sabes que tierra y círculo ártico son nombres propios, entonces comenzamos a descartar. ¿El autor quiere hacer énfasis en estos dos sitios? No, no es tanto el énfasis. Alude a territorios muy extensos, no tiene referencia. Así el autor distingue estos espacios de otros, no se manejó con esa intención. ¿Se están usando como nombres propios? Sí, claro. Por lo tanto, la respuesta ahí sería la D. Y aquí seguimos con aplicación de categorías gramaticales. Es un texto que está en el librito de ustedes, se llama A la altura de la catarata del Tequendama, no recuerdo la página. Y entonces más o menos les describo la primera parte, está hablando como de la descripción de la catarata del Tequendama. Yo creo que todos han tenido la posibilidad de cuando van de paseíto pasar por allá, y entonces dice que están hermoseadas con arbustos y también con árboles corpulentos, las vistosas befarias, resinosas, las surcas, las merostomas, la cupia. Esas son clasificaciones de plantas que nacen en lugares húmedos, lo que llamamos entre comillas la famosa maleza. Dice, esmalta esos lugares deliciosos, o sea, quiere decir que embellece, que decora, que exalta. Dice, esmalta esos lugares deliciosos que ponen a la sombra el roble, las aralias y muchos otros árboles. Ahí sigue la descripción, pero solamente necesitamos esas 3 líneas para poder dar respuesta a la pregunta siguiente. Mira lo que dice la pregunta 80. Dice, la palabra hermoseada que ustedes miran que está ahí en la primera línea, deja ver un recurso del autor en el que. ¿Por qué el autor utilizó la palabra hermoseada? Si el autor hubiese dicho, el autor pudo haber dicho las hermosas cascadas, pero él dijo hermoseada, o sea que manejó un grado de exageración. Entonces, ¿el verbo se vuelve adjetivo? Eso no es un verbo. ¿Y que se vuelve adjetivo? ¿Eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. Un verbo se puede volver adjetivo. Un ejemplo, yo digo Felipe corre. Cuando yo digo corre es verbo. Cuando yo digo Felipe el corredor, lo volví adjetivo. Pero pues en este caso no está pasando eso. B, el adjetivo se elude, se enaltece, se exagera su cualidad, puede ser. C, el verso se elude, eso no es un verso. Un verso es cada una de las líneas de un poema, son las líneas cortas. D, el adjetivo se vuelve verbo,
Ese es un adjetivo, pero no se vuelve verbo. ¿Un adjetivo puede volverse verbo? Sí, un ejemplo. Yo digo Susana la bailarina. Cuando yo digo la bailarina es un adjetivo, pero cuando yo digo Susana baila, volví esa característica un verbo. Puede pasar eso. Pero aquí en este caso no. Por lo tanto, aquí la respuesta diríamos que es la B. El adjetivo se elude, se sube de cualidad.